Vamos a leer, amados hermanos, del 1 al 6, del versículo 1 al versículo 6. Salmo 108 del versículo 1 al versículo 6. Y dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Amén. Amados hermanos, los invito a poner de pie. Y ese gran Dios al que adoramos, ese Dios que está sentado en el trono, ese es el Dios que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Adoremos a ese gran Dios. Oh gran Dios, altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. Vaya visión y maldad ante ti, oh Santo Dios. Has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir con gracia de guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Amén. El Señor Jesús es nuestro Redentor, es nuestra roca, es la roca de nuestra salvación.
Cantemos, amados hermanos, todos juntos, Señor mi Redentor y Roca. Sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y Roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Miré en todo sufrimiento, refugio fiel en su oscuridad. Señor, mi Redentor y Roca de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y Roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Amén. Continuamos con el tiempo de la lectura bíblica. Llamamos a nuestro hermano Mauro, que está encargado de la lectura de hoy. Tomen sus asientos si quieren. Buen día, mis hermanos. Hoy tenemos la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Yo voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, así que por ahí se cambia un poquito con la Reina Valera.
Bien, así dice. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo él les dijo: al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes, y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5.000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Amén. El Señor es nuestro Redentor, nuestra roca, y podemos escondernos en Él en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, incluso en tiempos de pecado. Nos podemos esconder en Él y refugiar en su sangre, confiar en Él de todo corazón y hallar salvación. Cantemos, amados hermanos, en Jesús me esconderé. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del Omnipotente
vida y por la eternidad. En Jesús me esconde, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconderé, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconde, en Jesús me esconde. Llena vida fue de mil soles con poder, en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Quien bajó a salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos,
Busquen conmigo, por favor, Mateo capítulo 16. Comenzamos el capítulo 16 de Mateo. Bienvenidos a todos, muchas gracias. ¿Cuántos creyentes habrá aquí en esta mañana? Qué pregunta hasta tonta, ¿no? ¿Cómo en una iglesia los que están aquí sentados no van a ser creyentes? Obviamente que son creyentes, deberían ser creyentes, pero se me ocurre definir un poquito así al pasar la palabra creyente, alguien que sigue algo, alguien que cree en algo y esa creencia, esa fe, lo estimula a seguirle y a servirle, ¿sí? Así que, repito, ¿no? Si, teniendo en cuenta, a la luz de esta definición que acabo de ser muy a la ligera porque no está planeado, si usted es creyente en Cristo, porque usted está en una iglesia cristiana y nosotros creemos en un solo Dios, pero ese Dios, hay tres personas, como más o menos hoy también vimos en el catecismo, que hay muchos dioses, monoteístas, politeístas, nosotros somos monoteístas, bien, pero la palabra incrédulo tiene que ir también porque es el antónimo del creyente, ¿no? Lo contrario al creyente es el incrédulo, y tal vez hoy vamos a ver que hay un montón de gente religiosa, farisea, que son judíos y que creen en Dios del Antiguo Testamento, pero hay que analizar si realmente eran creyentes. Porque no todo el que dice ser creyente es creyente. Y tal vez tenga su fe mal perfilada y más o menos cree en otra cosa, pero no en el Dios que nosotros predicamos. Bueno, ustedes se acuerdan que en el capítulo anterior, los versículos anteriores, Cristo sanó en lugares ya al límite de Israel, eran lugares que predominantemente eran extranjeros, gentiles. El Señor Jesús sanó a muchos y también alimentó a 4.000 personas, demostrando su amor no solo por el pueblo judío, sino por todos los pueblos del mundo. Y también pudimos comprobar que eso ya estaba profetizado en los profetas anteriormente, que solamente el pueblo judío no era un fin en sí mismo, sino que era un propósito y un instrumento de Dios para acercar sus prédicas, su ley a todo el mundo. O sea que no debemos idolatrar, decíamos, al pueblo de Israel, sino ni siquiera debemos idolatrar a nadie, tenemos que creer en nuestro Dios y amar a todos, si son judíos, si no lo son, no interesa. Para Dios somos todos absolutamente iguales. Ahora Jesús ha llegado a la otra orilla occidental, como leía Mauro, al mar de Galilea. Ahora también era una zona muy poblada y también había muchos pueblos, mucho mixto, ¿no? Había de toda clase, pero había también muchos judíos. Y vemos aquí, a partir del verso 1, que parece ser que los fariseos, que ya estaban avanzando cada vez más, pasado el tiempo, en confrontar a Cristo, porque el propósito de ellos era condenar a Cristo, meterlos presos, callarle la boca y, si es posible, ya en esta instancia, matarlo. Cristo cada día era más confrontado por los religiosos de ese momento. Ahora, Jesús sabía que el odio de él lo que iba a hacer era llevar el odio de los fariseos hacia el Señor Jesús. Como resultado, iba a llevar al pueblo de Dios, a Israel, a rechazar al Mesías. A ese Mesías que supuestamente tantas veces el pueblo de Israel oraba y esperaba que vuelva, culpa de personas como los fariseos, saduceos, que no creían por algunos motivos,
El pueblo de Israel iba a rechazar a Jesucristo, lamentablemente. Dice el verso 1, vinieron, del capítulo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, ¿no? Para provocarle que él diga alguna cosa en contra de la ley y así lo condenaba. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjese que dice que se acercaron a él los fariseos, que ya los recontra conocemos, pero también se acercó otro grupo que se llamaban saduceos. Bien, ¿quién son estos saduceos? Es un grupo religioso, también eran políticos. Principalmente los saduceos se conformaban con sacerdotes de Israel, ¿no? Eran familias distinguidas, familias ricas y que eran muy conservadores en la política de Israel, pero muy liberales en sus creencias. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección, no la creían. No creían en los ángeles ni el espíritu, ni los espíritus, por lo tanto no creían la vida después de la muerte. Miren qué choque con los fariseos, nada que ver, era todo lo contrario. Y por supuesto, sí, ellos creían en la Torá, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Tampoco ellos creían en los fariseos. Tampoco creían en las tradiciones de los rabinos fariseos. ¿Por qué? Porque eran dos grupos muy importantes. Los fariseos eran mucho más en cantidad, pero a la vez chocaban porque creían totalmente, eran polos opuestos, ¿no? Fíjese qué moraleja que se unieron para confrontar a Cristo. Ellos que se odiaban prácticamente, pero ¿qué pasa? Cuando hay que unirse, cuando la maldad tiene necesidad de unirse para rechazar la verdad, lo hacen. Y están bien unidos. Y son un grupo fuerte. Se concentran sobre un fin, derrotar a Cristo, ¿no? Me hace acordar esos judíos que juramentaron, creo que eran 200 judíos, juramentaron no comer ni beber hasta ver a Pablo muerto. Esto lo cuenta Hechos de los Apóstoles, ¿no? Bueno, ellos hacían exactamente igual para confrontar a Cristo, ¿no? Así que cada vez las confrontaciones iban a ir a un aumento. Ahora, obviamente, los fariseos no podían negar lo que sus ojos estaban viendo. Los tremendos milagros de poder que hacía nuestro Señor Jesús. Ellos no lo podían negar, pero eran como que ellos parecían que estaban locos porque a la vez no lo negaban, pero a la vez sí lo negaban. Ellos estaban como autoconvencidos de que lo que Jesús hacía era de la magia negra, por Belcebú. Entonces adjudicaban todo lo que Jesús hacía porque no lo podían aceptar, porque si lo aceptaban tenían que caer a los pies de Cristo, como todos nosotros lo tenemos que hacer, y ellos iban a perder estatus, poder, fama. Lo hemos dicho ya en algunos otros domingos, pero es la realidad. Ellos decían, no, él echa demonio por el infierno, por Belcebú, él hace poderes, tiene poderes o hace milagros por todas esas cosas. Ahora fíjese, el verso 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos a tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Del cielo. Jesús había hecho un montón de señales que tenían que ver con el cielo, pero había hecho señales de sanidades terrenales, de milagros. Jesús había amado tanto a la gente que había sanado a personas, que había amado a personas, alimentado a personas, y ellos le piden señales del cielo. Seguramente los fariseos, que no eran ningunos iletrados, todo lo contrario,
ellos decían, bueno, si este es el Mesías, como dicen, aunque no se lo preguntaban de esa manera, era muy honesto preguntarse de esa manera, ¿será el Mesías? Ellos ni siquiera tenían esa honestidad, sino que ellos decían, vamos a provocar que la gente sepa que este no es un Mesías, porque le vamos a pedir señales del cielo como Moisés lo hizo, nuestro profeta, nuestro siervo. El gran Moisés pidió que venga pan del cielo y vino pan del cielo. ¿Quién más? Josué pidió que se detenga el sol en Gabaón, se detuvo el sol. Débora y Barak en Jueces capítulo 5, 20 oraron al Señor y dice que las estrellas se unieron para defender al pueblo de Israel. Entonces ellos tentándolo con la palabra misma, o sea, una tentación terrible, porque así también el diablo tentó a Jesús. Y nosotros nos quejamos porque a veces hay un hermano que no nos quiere saludar. A Jesús no lo tentó un demonito, como nos tientan a nosotros. No lo tentó un espirituito, sino que lo tentó el mismo Satanás. ¿Sí? Y aquí está tentándolo el mismo centro universal de la religión del mundo, el centro judío. Ellos, los fariseos, unidos a otro grupo muy poderoso que eran los saduceos, que no creían en nada, uno creía en todo. Cuando dice arréboles, dice la parte roja del cielo, aquí lo va a decir, ¿no? Verso 2, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arréboles y por la mañana hay, bueno, le está diciendo, ustedes saben discernir o darse cuenta del cielo, porque el tema es que cuando el cielo está rojizo puede ser que haya buen tiempo al alba, pero cuando anochece y el cielo se pone también rojizo, también puede haber buen tiempo el día posterior. Él le dice, ustedes pueden distinguir los tiempos, pueden distinguir lo natural, pero lo espiritual, siendo, hermanos, que ellos eran los que estaban indicados para procesar los tiempos, ¿sí? En la economía de los tiempos, los religiosos de ese lugar, ellos tenían que estar esperando al Mesías, estimulando a la gente, motivando a la gente que ore a Dios para que el Mesías venga. Pero ellos eligieron, en vez de aceptar a ese Mesías, eligieron tentarle para culparlo de pecado y matarlo. Dice Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. No es parte del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos, este texto, pero es un texto igual de importante que un texto o con un mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos, ¿no? La función de ellos era mostrar al Mesías y ¿qué estaban haciendo? Lo querían aplastar al Mesías, ¿no? Ahora, Jesús había hecho, o ellos mismos, mejor dicho, eran los que tenían que ser los más humildes, los primeros que se tenían que arrepentir, los primeros que tenían que tener discernimiento espiritual, de entender quién era Cristo. Y ellos hicieron todo lo contrario, porque ellos no querían abandonar su puesto, eso es la idea. Tenían mucha fama, mucho poder. Ellos piden señales, pero no aceptaron ninguna. Por eso estaban cerca de la locura. Pedían señales, lo confrontan a Cristo, lo tientan. Jesús hizo un montón de señales y ellos no aceptaban las señales. Eran excusa que ellos ponían para rechazar a Dios. Ellos no eran ignorantes de la palabra, sino que ellos fingían demencia. Ellos tenían la luz de Cristo, pero eran indiferentes a Cristo. Eran voluntariamente ignorantes en Cristo. No podían ni siquiera, tal vez a alguien le diría, este hombre, el hijo del carpintero, hace tantas señales que me hace recordar a lo que enseña la Torá,
los profetas, los salmos. Me hace acordar que esa característica en Isaías, tiene todo del Mesías. Ellos decían, no, por Belcebú echa fuera a los demonios. Fingían porque la luz de Cristo sobraba para resplandecerlos. Voluntariamente se negaban. Qué tremendo, hermanos. Pablo el apóstol, en Romanos capítulo 1, versos 19-20, va a decir que ninguno, ni siquiera los fariseos, ni nosotros hoy, ni ninguna persona en el mundo puede excusarse de no haber conocido a Dios. Porque dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. De lo que Dios se conoce, le es manifiesto. ¿En qué? Dice, pues se lo manifestó. ¿Quién lo reveló? Dios te lo ha manifestado, si eres creyente. Dios te lo ha manifestado. Si eres incrédulo, Dios te lo ha manifestado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, que el Dios invisible se ha revelado a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que creyente e incrédulo no tienes excusas. No hay ninguna excusa. Si no crees en Dios, estás fingiendo demencia como los fariseos. Es que voluntariamente vos decís, no hay Dios. Porque Dios te dice, toda la creación habla de mí. Vos tenés que creer por lo menos porque mirás la creación. Por lo menos. Ahora, lo que estamos viendo aquí en Romanos es lo que estamos viendo con los fariseos. Pedían señales, no porque le faltara luz, a nosotros no nos falta revelación, la Biblia lo dice, sino porque no creían creer en la luz que ya habían recibido, no creían. Dice el verso 3, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y dice el verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ahora le dice, esta generación es mala. ¿Por qué dice que es mala? Porque si es como que Jesús está clasificando a alguien que esa generación, pero la Biblia dice que todos somos malos. La Biblia lo dice, ¿no? Que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que Romanos 3 dice que ninguno buscó a Dios, que no había ni un justo y nadie, dice Génesis capítulo 5, capítulo 6, dice que Dios vio el corazón del hombre que estaba volcado siempre al mal. Por lo tanto, no hay ninguno. ¿Por qué Jesús identificó como a un grupo de una generación religiosa? ¿Por qué? Porque ellos, y escuche, mis queridos hermanos, ellos, como nosotros, tenían la luz de la palabra de Dios. Y Dios y Jesús está diciendo que son malos más que otros porque sí conocen la palabra de Dios. Deberíamos temblar, hermanos, porque aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, Jesús mismo lo ve como más malo que otros. Y no estoy diciendo que la salvación se obtiene por ser menos malo, no estoy diciendo eso. La salvación no es por ser menos malo que otros, ¿sí? Porque yo seguramente soy menos malo que Hitler. No, la salvación no es por obras que yo pueda hacer, sino es por la fe en Jesucristo. Jesucristo le dice que son malos porque ellos están viendo las bondades, el amor de Cristo, cómo Cristo se afligía en su interior por el hambriento. Cristo alimentaba a la gente, a los niños, sanaba, salvaba, sanaba enfermos. Y todavía con todas esas bondades que nuestro amado Salvador, nuestro bondadoso Dios hacía,
venía gente y le decía que era del diablo. Terrible. Eso es terrible. Esa gente no es que no tengan perdón, porque muchos fariseos se salvaron, se arrepintieron. Y Dios es tan bueno y la bondad de Dios, las misericordias de Dios son tan abundantes que cuando sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia, así aún hasta los fariseos malignos, que se mofaban y se burlaban de las bondades que Dios, que Jesucristo, hacía a la gente que necesitaba un milagro. Terrible maldad, ¿no? Se puede ser malo de otra forma, pero achacar y machacar y tentar a un ser bondadoso y decirle que es del diablo y decirle que no es de Dios es algo horrible, ¿no? Es como el mundo hoy, o algunas personas del mundo, están contra la iglesia. Y la iglesia no deja de hacer cosas buenas. Lamentablemente, a veces hacemos cosas malas. Jesús no hizo ninguna cosa mala. Pero la iglesia está para hacer cosas buenas, para predicar el evangelio. Eso es bueno, predicar el evangelio. Salva a las personas. Decirle buen día al vecino, eso es bueno. Ah, ¿no lo sabía eso usted? A ese vecino que usted no saluda, eso es bueno. Darte a conocer con los seres queridos, con la familia, es bueno. Y esta es la verdadera maldad. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí está la contestación. Todo el que tiene un corazón malo, que aborrece a la luz, estamos hablando de creyentes, eran fariseos religiosos, saduceos, eran creyentes. Y ellos aborrecían la luz de Cristo. Y todo el que aborrece a Cristo es que porque ama más sus pecados que al propio Dios. Y aborrece, no quiere. Dice, para que sus obras, ¿por qué no aborrecen la luz? Dice aquí Juan 3, 19 y 20, para que sus obras no sean reprendidas. Mis hermanos, ¿en qué pecado están cayendo los fariseos? En el pecado que ellos promulgan todo, por todos lados, con las filacterias, con los rollos, con sus oraciones. Están quebrantando el primer mandamiento del decálogo. No tendrás o no te harás dioses ajenos delante de mí. Ellos, al rechazar al Mesías, no se puede rechazar a Dios y no tener dioses. No se puede. Es más, como no podés dejar de pensar ni siquiera un segundo, intentalo. No se puede decir, yo no creo en el Dios de los evangélicos, pero soy ateo. Yo no soy agnóstico, yo soy anti-Dios. Yo soy ateo. No creo en ningún Dios. Cuando vos estás diciendo eso, cuando alguien está diciendo eso, está diciendo, yo creo en mí. Yo soy mi propio Dios. Por lo tanto, no se puede no creer en un Dios. Ahora, si desplazás de tu vida a Dios, atesorás a otro Dios. ¿Serás vos tu Dios? ¿Será tus hijos? ¿Será tu esposa, tu esposo, tu trabajo? El dinero, como vimos hoy, la fama, el poder. Pero no se puede. También les dijo que eran hipócritas, eran personajes que actuaban. Eran religiosos que debían creer, pero como eran hipócritas, decían creer, pero no creían. Actuaban. Tenían una careta. Generación mala, dice el verso 4, y adúltera. ¿Qué significa adúltera? Es romper el pacto, que es el adulterio para un matrimonio. Cuando uno comete adulterio, está rompiendo el pacto matrimonial. Ya su esposa o su esposo no lo aceptan, no se conforman a lo que Dios le dio y van y buscan a otra persona para unirse el matrimonio. Ellos eran adúlteros, se lo dijo Jesús en la cara. ¿Se acuerdan que en el capítulo 15, creo, 14 de Mateo,
los apóstoles estaban con temor porque Jesús había confrontado a los fariseos, ¿sí? Le había dicho que de la abundancia del corazón abra la boca y un montón de cosas, y los apóstoles decían, maestro, ¿vos no te das cuenta que ellos se van a enojar? Claro, y nosotros decimos, y sí, hay que tener cuidado de no hacerlo enojar y Dios dice que no. Dios dice que tenemos que ser respetuosos con la gente, pero que cuando tenemos que decir la verdad la tenemos que decir. Los apóstoles, cuando le dijeron eso a Jesús, porque hay que comprenderlo a los apóstoles, hermanos, ellos nacieron en el centro de la religión judía. Ellos tenían a los fariseos como todo el mundo lo tenía en ese momento, todo Israel. Los fariseos eran gente religiosa, muchos los admiraban porque ellos eran gente muy sacrificada, gente que oraba, gente que cumplía la ley, los ritos, se purificaban, y mucha gente decía, no, es más, esto pasa hoy, ¿no? Cuando el pastor, uno idolatra a los pastores y alguien dice, che, tu pastor está predicando falsa doctrina. No, mi pastor tiene su mujer desde hace años, no es codicioso, sí, pero predica falsa doctrina. No, mi pastor es una buena persona, sí, pero predica falsa doctrina. Y no lo quieren ver. Luz no le falta. Lo que sí le sobra es idolatría. Porque cuando desechás la palabra de Dios, a alguien vas a idolatrar. A tu pastor o a quien sea, ¿no? Entonces, ellos adulteraron contra Dios, confiaron en otros caminos, en otros dioses, en otros sistemas, en otro lugar, lo que sea. E Israel, dice la Biblia, que era esposa del Señor. Miren lo que dice Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Miren cómo lo trata a Israel como la esposa de Dios. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, o sea, Israel, el reino del norte, y el reino del sur, Judá, su hermana. No tuvo temor. Judá, al ver que Israel adulteraba contra Dios, en vez de agarrarle temor, acá en Jeremías lo está diciendo, no, sino que adulteró también su hermana y también fornicó como ella, ¿no? Como Israel. No te harás dioses ajenos delante de mí. La pregunta que hice al comienzo, ¿sos creyente o sos incrédulo? O podés ser creyente, tal vez, pero no del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia exige adoración, exige devoción y quiere que lo sigas. Y Él no lo hace con prepotencia, Él lo hace con amor. Y Él lo demostró. Y nadie le podemos decir nada, porque nadie, ni todos los seres humanos de toda la historia, va a poder hacer y va a poder brindar o expresar el amor que Dios expresó con nosotros, que entregó a su único hijo. Hoy decíamos, Andy decía que había culturas que entregaban a sus hijos a ídolos, a dioses, a fuego. Bueno, esos hijos, es terrible lo que estamos diciendo, es horrible. Una criatura, un recién nacido, pero ese recién nacido también era un pecador. Ahora Dios entregó a Jesucristo el Santo. Por eso es la maldad. Cuando el ser humano sea enfrentado en el trono blanco del juicio de Dios, Dios lo va a condenar por sus obras, pero la obra máxima, la mala obra que la humanidad va a tener, es que rechazó el amor, rechazó la bondad, rechazó la expresión de amor infinita, más infinita de todas. Si se quiere, déjeme ser un poco argentino, esa es la bronca que a Dios le da. Esa es la ira que provoca Dios, que han rechazado al santo ser, a su Hijo, que Él mandó en una manera extraordinaria de sacrificio. Cristo no comenzó su sacrificio cuando comenzó a ser atrapado por los centuriones, clavado en una cruz, abofeteado esa noche de frío,
en la torre, ahí en el lugar del palacio, no comenzó el sacrificio cuando los clavos, ¿sí?, penetraron su piel, su carne. No. El sacrificio lo comenzó cuando se tuvo que hacer hombre y estaba en el cielo en toda su majestad y su gloria. Convertirse en hombre ya era sacrificio. Ya era un sacrificio para él. Él se anonadó de su gloria, de su poder, o mejor dicho, de su gloria, no de su poder. Ahora dice que no le iba a dar, el verso 4, ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Hace un paralelo con Jonás, ¿no? Y lo ha hecho, en Mateo lo hizo también en otra oportunidad. ¿Quién era Jonás? Este profeta iracundo que Dios tuvo que hacer que un pez lo trague para que obedezca, ¿no? Y después dice, no sé quién dice que creen acá que Dios es un Dios caballero. No, Dios es Dios. Dios es amoroso, pero Dios ama más su soberanía, su voluntad, que te ama a vos. Dios y que a mí. Dios va a cumplir su propósito. Seríamos muy locos si nos encontrásemos luchando contra Dios como Jacob. Luchaba contra el ángel, ¿no? Y decir, no, yo de mi vida hago lo que quiero. Preguntémosle a Jonás. Jonás estuvo 3 noches, 3 días en el pez, en el vientre del pez. Y así Cristo usa ese paralelo o paralelismo de decir, yo le voy a dar la única señal por la cual todo el mundo tiene que creer, la señal de Jonás. Él fue sepultado, Jesucristo asesinado, sepultado, y así como Jonás salió a la superficie, Cristo también fue resucitado para vida eterna en el poder del Espíritu Santo. Ahora, usted ha escuchado que algunos lugares carismáticos dicen que hacen milagros para que la gente crea. Bien, pero la señal que trae salvación, donde nosotros debemos depositar la fe, no son en los milagros. Por más que yo haga milagros, dijo Lutero, ¿no? Yo no voy a creer, yo voy a creer en Dios. Voy a creer en su palabra. Hermanos, la señal por la cual nosotros somos salvos, si es que creemos que Cristo vivió la vida perfecta, sin pecar, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Eso es el dogma central de la iglesia cristiana y de la iglesia en Israel en aquellos tiempos, de toda la historia. Los judíos del Antiguo Testamento, los gentiles del Antiguo Testamento se salvaban porque creían que iba a venir un Salvador que iba a ser asesinado por nuestra causa, por pagar nuestras culpas, pero que iba a resucitar. Esa es la fe. Ustedes pueden ir a las campañas evangelísticas donde hacen grandes milagros, puede llenarse los ojos de milagros tremendos, pero si usted le es indiferente a la obra de Cristo en la cruz, usted no va a ser salvo. Y usted es un creyente incrédulo. Un creyente incrédulo en Cristo. Por lo tanto, la señal de Jonás significa la muerte real de Cristo, su sepultura, su resurrección gloriosa. Jesús afirma que había que creer en Él. Por eso ustedes no van a recibir ni una señal. ¿Por qué? Porque ellos no veían las señales. No querían ver las señales. Quien rechaza la resurrección, hermanos, rechaza toda la revelación de Dios. Y nos podemos encontrar haciendo de la iglesita, ¿sí?, una iglesia de lluvia de milagros. Vení, que te impongo las manos, vení que te hago un milagro. Quien rechaza la resurrección, así como los fariseos, rechaza toda la revelación. El que se hace culpable, dice Santiago, de quebrantar un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos. Por eso la salvación es por gracia. Gloria a Dios. Es por Cristo. Él es el que
propició nuestra salvación. Nosotros debemos creer en Él. Así que la resurrección es la mayor señal. No debemos pedir señales para creer en Jesús. No podemos decir, bueno, Señor, si me sanás de esta enfermedad, yo me voy a rendir a vos. No, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. No puedo decir eso. No juguemos con Dios. La señal de Jonás nos enseña que la mayor evidencia de Dios no es un milagro nuevo. Dios está haciendo cosas nuevas. ¿Ha escuchado esa frase? Ven esta noche, Dios, me quiero parecer a lo... Dios está haciendo cosas nuevas. Ven a recibir tu milagro. ¿Cómo nuevas? ¿Cómo nuevas, hermano? Cristo resucitó hace 2000 años, no es nada nuevo. Yo tengo 58 y ya estoy para la tercera edad, no soy nada nuevo. No hay cosas nuevas. Hay un texto que dice, miren, busquen los caminos antiguos, anden por ellos. Cristo resucitó hace 2000 años. Ahora en el tiempo de Dios, Cristo resucitó hoy. No sabemos cómo es Dios. Su mente es... Pero para nosotros Cristo resucitó, no es nuevo. Es nuevo para aquel que se convierte hoy. Eso es nuevo. Pero no quieramos revelaciones nuevas. Por eso, mucho del movimiento carismático, si hablamos que Cristo los acusa a los fariseos de no distinguir los tiempos, de no discernir los tiempos. Hoy está muy de moda, ya hace casi 40 años, ahora va en aumento, la idea que hay algunos profetas que ellos tienen revelaciones, que distinguen, que disciernen. Te hacen pasar al frente, te oran y buscan revelaciones y te profetizan y te dicen lo que Dios está diciéndole que te digan a vos, porque ellos disciernen tu corazón. No sirve de nada si no te ayudan a entender la obra expiatoria que Cristo hizo por tu pecado y por el mío. Ellos creen tener un estatus de poder mayor que el tuyo y que el mío. Y hacen un énfasis en lo extraordinario. Y Jesús dice, crean en mi muerte y en mi resurrección. Y ellos se llenan la boca con fantasías y fábulas que no existen, que son todas mentiras. Ellos rechazan la cruz de Cristo y se glorían de lo sensacional. Así eran los fariseos. Ellos rechazaban a Cristo, pero ellos querían parecer personas reconocidas. Descuidaban lo fundamental. No caigamos en ese error. Si somos realmente cristianos, vamos a atesorar esta verdad. Y si atesoramos esta verdad, nuestras vidas son transformadas. Porque no van a ser transformadas nuestra vida aunque usted vea caer, llover torrencialmente milagros. Usted se va esta noche a orar, le va a decir, Señor, haceme millonario, y mañana tiene una carta de una herencia de millones de dólares, y eso no lo va a salvar. Usted tiene que ver a Cristo. Para ellos la cruz es aburrida. Para ellos la cruz es aburrida. Hablar de la cruz es aburrida. Es algo invisible para ellos. Pero la Escritura es clara, mis hermanos. El centro de la fe, el mensaje esencial y la verdad y la verdadera obra del Espíritu siempre nos va a llevar a un Cristo crucificado. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Claro, esa es nuestra gloria. ¿Por qué vivimos? Por la cruz de Cristo. Porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, la cruz. Nosotros no vivimos para nosotros solos. Nosotros estamos crucificados al mundo. ¿Va entendiendo lo que es un verdadero creyente? ¿Se va dando cuenta? ¿Va meditando? Ellos eran guías espirituales, pero dijimos, no se arrepentían, no se someten a Dios, no amaban a la gente, no querían al pueblo. El problema de ellos era, obviamente, el orgullo.
Ahora, si hablamos de discernir, de distinguir, si hablamos de la incredulidad, ¿nosotros estamos llamados a discernirnos unos a otros? Por supuesto. Yo, mi hermano, me tenés que interesar. Yo te tengo que interesar. Tenés que discernirme. Tenés que posar tus ojos amorosos, no para juzgarme, sino para moldearme a la figura de Cristo. Si yo no conozco nada, si yo no me pongo a mirarte o no me fijo, el sábado pasado hablamos del decoro de la vestimenta. Y no es que andemos mirando a los hombres ni a las mujeres con ojos de juicio o con ojos perversos, piense lo que quiera. Delante de Dios estamos. El que me juzga es Dios. Ahora, si nosotros como iglesia nos ponemos una venda y todos vengan vestidos como quieran, o todos vivan la vida como quieran y el pastor hace lo que quiere y dice lo que quiere, eso es pecado y estamos faltando a la palabra de Dios. Si Cristo confrontó a los fariseos, que eran los religiosos que tenían que tener la verdad, que ellos no discernían, no distinguían entre la niebla o las tinieblas y la luz, nosotros lo mismo. ¿Y cómo podemos nosotros practicar el discernimiento? Y unos con otros, pero sin juzgarnos, sin condenarnos, sino que todo lo contrario, si hermano, no te vi bien, hermano, ¿por qué estás vestido así? Hermano, ¿por qué ahora estás haciendo esto? ¿O por qué no venís a la iglesia? No hay que ser profeta para darse cuenta cuando un hermano no está bien. ¿Sí? Esto es como el escultor que tiene un cincel, ¿sí?, con el martillo y va esculpiendo la piedra, ¿no? No la va rompiendo, le va dando forma. Eso es cuando nosotros nos preocupamos uno por otros y nos decimos la verdad. Porque decir cosas lindas y qué linda que estás, hermana, hermano, qué linda que estás. Es lindo. Carlos, no te vas a enojar conmigo si te digo que estás lindo. Al contrario. Por ahí me trata de mentiroso. Pero ahora decir la verdad cuesta. Y ahí entra no solo el emocionalismo, como algunos creen, ¿no?, sino que muestra algo peor, que es el temor al hombre. Y cuando tememos al hombre, quebrantamos el primer mandamiento. No te harás dioses ajenos delante de mí. Y lo ponemos al hombre y no le decimos la verdad al hombre. ¿Y qué le va a hacer bien al hombre? ¿La verdad o la mentira? La verdad. Ahora capaz que por decir la verdad te van a rechazar. Es así. Entonces, a discernirnos mutuamente, pero no para juicio, sino para construirnos como el escultor, ¿no? El discernir, distinguir, observar, no es condenar. Hay que confrontar también el pecado, mis hermanos. Ahora, no cometamos el error de los fariseos, no trates de poner a prueba a Dios, ni exigirle señales como los fariseos. No eres tú quien dirige la historia, ni quien determina lo que Cristo debe hacer. Jesús no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Dios, no seamos como los fariseos. Tus dudas, mis dudas, son excusas para rechazar siempre la verdad. Nosotros no podemos acomodarnos entre la incredulidad y la fe, jamás, no podemos. Tenemos que creer y rendirnos al Señor. Tenemos que ser creyentes maduros, pero hay creyentes inmaduros, tal vez algún fariseo, y esto no quiero decir que no era un creyente genuino, hay creyentes inmaduros. Y se ve, ¿no?, que nadie lo está ayudando. Y se ven en las conversaciones, se ven en las actitudes, se ven en el trato con la esposa, con el hijo, porque no disciernen los tiempos, pierden el tiempo. Queremos comprar un terreno. ¿Habrá algún creyente inmaduro que diga, no hay que comprar el terreno? Creo que es una verdad absoluta, y no tengo miedo de decirlo, es una verdad absoluta que hay que comprar un terreno. Es una verdad absoluta. No es una verdad vital que eso nos salva, pero la iglesia debe tener un terreno. ¿Por qué? Porque todas las iglesias de toda la historia tienen su templo y nosotros no somos especiales. No sé si usted se dio cuenta que no somos especiales. Debemos comprar. Habrá un inmaduro que dice, yo no voy a poner dinero
porque el pastor diga que hay que comprar un terreno. Ese no es entender los tiempos. No es que no entienden al pastor, es no entender los tiempos. Entonces, el inmaduro no entiende, se enoja, se extravía, pierde el tiempo, se retrasa, porque no entiende los tiempos. Lo mismo le pasaba a los fariseos, hermanos. Perdían el tiempo, ellos tenían al Dios, al Hijo de Dios enfrente de ellos y estaban perdiendo el tiempo. En vez de decirle, Señor, estás con nosotros, el Mesías, ¿y qué tengo que hacer? Y enséñame lo que vos digas, yo lo voy a hacer. ¿Te parece bien que estamos dando ahí en la sinagoga allá de Decápolis y abrimos otra sinagoga allá en Capernaum y qué sé yo? Vení a predicar acá, Señor, vení. No entendían los tiempos, no discernían los tiempos. Eran carnales. ¿Hay cristianos carnales? No, no hay cristianos carnales. El que vive en la carne va a vivir siempre hasta que se convierta. ¿Hay cristianos inmaduros? Sí, gracias a Dios. Pero es más, nosotros todos somos inmaduros. Algunos maduramos más que otros, pero todos apuntamos a la perfección cuando Cristo venga a buscarnos. Los cristianos inmaduros tienen miedo, no tienen confianza en Dios, no salen a la calle, no le predican a nadie por miedo al rechazo y tantas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque aún sois carnales. Y dice Gálatas 5, 16, 17, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Eres cristiano? ¿Eres creyente incrédulo? ¿Eres incrédulo creyente? Dios dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Quédate con esa última frase. Cree en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Y cristiano, deja la inmadurez. Entrégate a Dios. Sé leal a Dios. Sé leal a la iglesia local. Entrégate a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. No encontramos palabras para agradecerte por tu Hijo Jesucristo, que está a la diestra del Padre, sentado en el trono, en la majestad de la gloria, donde hay millares de ángeles adorándole. Qué privilegio estar en ese lugar, pero qué privilegio estar aquí, en Mar del Plata, en este lugar, en esta iglesia local. Gracias por este local de la Sociedad de Fomento. Gracias, Señor, te damos gloria, pero un día queremos estar con los ángeles, cara a cara, Señor, adorándote. Que ese día llegue pronto. Ven, Señor, pronto. Sí, ven. En el nombre de Jesús. Amén. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo.
esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento.